En este video veremos el tema de análisis de tamaño del efecto, en particular las herramientas de D.D. y G.D. ¿Qué es el tamaño del efecto? El tamaño del efecto se refiere a una forma de cuantificar el tamaño de la diferencia entre dos grupos. Esto permite superar las limitantes de las pruebas estadísticas de significación de hipótesis. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si nosotros tenemos un grupo con baja comprensión lectora y nosotros queremos mejorar esa área de nuestros alumnos, entonces primero vamos a evaluarlo, ¿verdad? Para saber si hay problemas o no. Ya vemos que en esa preevaluación los alumnos salen bajos en comprensión lectora. Después hacemos una intervención y después vemos si afectó esa intervención positivamente. Comparamos los resultados de la preevaluación con la postevaluación y vemos si hubo un cambio. Digamos que un profesor lo hizo, midió mínimo 0, máximo 10. Entonces, los alumnos en promedio tenían en la preevaluación promedio de 7. Y después de la intervención tuvieron un promedio de 8.5. Ya bueno, hacemos una prueba de T y vemos que sí sale una P menor a 0.05. Y decimos, bueno, sí fue un cambio significativo. Y es aquí en esta parte donde entran estas herramientas, la D.D. o la G.D. Lo que estas herramientas nos van a decir es que ese cambio significativo, ¿qué tan fuerte es? Si fue mínimo, si fue mediano o fue grande. O sea, no simplemente es decir si hubo un cambio significativo, pero saber con qué intensidad fue ese cambio. Ahora vamos a ver qué es la G.D. Es la medida del tamaño del efecto que nos dice cuántas desviaciones típicas mide el efecto. Aquí tenemos la fórmula, donde la N es el tamaño de la muestra de los grupos y la S es la desviación típica de los resultados obtenidos. La D.D. es una medida relativa entre la diferencia de medias de dos poblaciones comparadas respecto a la dispersión de esas dos muestras. Y la fórmula es la media muestral del grupo 1 menos la media muestral del grupo 2 entre la desviación estándar, muestra promedio de las dos muestras. Ahora vamos a ver cómo se calcula estas técnicas, pero usando un software. Muy bien, para el cálculo del tamaño del efecto necesitamos tener algunos datos, como lo vimos anteriormente en las fórmulas. Necesitamos el número de sujetos que hay en cada grupo, es decir, la N. También necesitamos la media de cada grupo, así como la desviación estándar de cada uno de ellos. Vamos a usar el software GPower y una plantilla de Excel. Primero nos piden que tengamos la media, la desviación estándar y la N, ¿verdad? Bueno. Entonces, para tener esos datos, pues, por ejemplo, en SPSS podemos comparar medias, una prueba de T para muestras independientes. Vamos a dividir por grupos de sexo y vamos a medir las actitudes y valores. Y aquí ya tenemos pues, los datos. Ahora vamos a calcular la D.D. Vamos a abrir el programa GPower. Primero seleccionamos la pestaña de test, después medias, means, y después dos grupos independientes. Familia de pruebas, vamos a elegir las pruebas T y en la prueba estadística vamos a seleccionar la de medias, diferencia entre dos grupos independientes. Aquí seleccionamos el tipo de análisis de poder y vamos a seleccionar el post hoc. Bueno, ¿qué vamos a poner en tails? Tails es colas, ¿verdad? Tenemos que seleccionar el número de colas de nuestra hipótesis. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, si mi hipótesis es de una cola, yo estoy haciendo una pregunta como esta en mi hipótesis. Los resultados del pretest de mi grupo es menor a los resultados del posttest de mi grupo. Si se fijan, estoy diciendo es menor, es decir, nada más estoy dando una salida. Por lo tanto, la cola sería de 1. Pero si yo pregunto, ¿hay diferencias significativas entre la media del grupo de pretest con el grupo de posttest? Cuando pregunto, ¿hay diferencias significativas? No estoy diciendo cuál de los dos es mayor, ¿verdad? Nada más estoy pidiendo que me digan si hay diferencias. En este caso es una hipótesis de dos colas. Muy bien, ya que tenemos eso, el grado de error, ¿verdad? 0.05 es lo común, así lo dejamos. En esta área vamos a poner el tamaño de cada grupo, es decir, la N. Entonces, en la N, ¿yo qué tengo? Bueno, tengo 35 en el grupo 1 y 45 en el grupo 2. Aquí dice que hay que presionar el botón de terminar. Y como ven, nos apareció esta ventana del lado derecho. Aquí tenemos dos opciones. La opción donde la N de cada grupo es igual y la opción donde la N de los grupos son diferentes. En este caso son diferentes, pero antes de irnos a ese lado, vamos a ver aquí. Digamos que son iguales, entonces podremos llenar aquí.
Aquí que llenamos la media de cada grupo y la desviación 0.448 y la del grupo 2 0.432. Con estos datos ya podemos calcular el tamaño del efecto. Habíamos dicho que la D pues, se tiene que evaluar cuando los grupos son iguales. Bueno, vamos a calcularla. Entonces aquí ya tenemos el tamaño del efecto. En este caso es 0.02. Sin embargo, la realidad es que son un grupo de 35 y una de 45. 35 hombres y 45 mujeres. Entonces no podemos calcularlo así. Lo tenemos que calcular aquí. Entonces nos pide aquí la media de cada grupo. Vamos a ver, la media de cada grupo es 3.7619 y 3.7704. Y aquí nos piden la desviación estándar que aplica a los dos grupos. Es una desviación estándar que comparten esos dos grupos. Vamos a ver cuál es esa. Aquí no está, aquí tampoco está. Entonces decimos, ¿no se puede? Sí se puede, vamos a ver, vamos a calcularla. Para calcular esa necesitamos este estadístico. Y si se fijan, esta operación es muy parecida a cómo se calcula la GD-Edge. Muy bien, ahora que ya tenemos ese dato, lo podemos entrar aquí, ¿verdad? Con estos datos ya podemos calcular ahora sí el tamaño del efecto D. En este caso porque son grupos de tamaño diferente. ¿Qué sigue? Vamos a calcular con Excel la GD Edges. Primero, abrimos el archivo Excel y como tenemos dos grupos, vamos a presionar aquí en dos grupos tamaño del efecto. Y aquí donde está el icono del SPSS, pues ahí podemos poner los datos. Como ven, aquí dice utilizando los resultados del SPSS. Entonces los llenamos con la N, la media y la desviación estándar. Y como vemos, se calculó automáticamente la D de Cohen y la G de Edges. Y también podemos ver que este resultado pues aplica que hay un efecto pequeño, ¿verdad? Al ser una diferencia entre sexos, pues hay una diferencia pequeña entre hombres y mujeres. Esto del efecto, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta? Bueno, suele considerarse que una D en torno a 0.2 es un efecto pequeño, una D en torno a 0.5 es un efecto moderado y una D por encima de 0.8 es un efecto grande. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las pruebas de hipótesis que realizamos. O sea, este efecto cambia. Si hacemos pruebas T como las que hicimos ahorita, pues sí está así, ¿verdad? 20, 50, 80. Sin embargo, si hacemos una ANOVA unifactorial, el efecto aquí, para decir que es pequeño, es hasta 0.10 para ser mediano, desde 0.25 y grande desde 0.40. Entonces tenemos que tomar en cuenta el tipo de prueba estadística que estamos haciendo para comprobar nuestra hipótesis, para saber cuándo hay un efecto grande, mediano o pequeño si usamos la D. La D en el sentido de que la D es, como decimos, el tamaño del efecto. Eso sería todo.